Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos esté mirando. Vamos a tratar de comenzar este programa el día de hoy. No estamos muy bien de salud, yo creo que todo el mundo lo sabe. Y ya comienzan a llegar. Vamos a hacer un esfuerzo lo más que se pueda, ¿verdad? Me sentí mejor, pues hoy he estado lógicamente con el tratamiento, ¿verdad? Y vamos a comenzar, pues. Vamos a hacerle el ánimo, como decimos, en muy buen nica. Your teeth were made para disfrutar. Y ya se comenzaron a conectar algunos. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, vamos a tratar de comenzar este programa del día de hoy. Vamos a dar la bienvenida a algunos que ya vinieron. Kevin Vandáligo, Nextalia Arroyo, Domingo González. Ahí nos disculpan con la voz, ¿verdad? ¿No? Cris Bermúdez, Cruz Barrios, Marlon González, Roberto Miranda, Ernesto López, Hilda Yanet Vallejo. Estoy viendo gente nueva, o que no es nueva, sino que casi no participa. Saludos, Marlon González. Bueno, ya están oyéndome la voz, pues que no estoy muy bien. Roberto Miranda, Cris Bermúdez, Cruz Barrios. ¿Qué pasó, Cruz Barrios? Edgar Orochena, Carla Rojas, ya están llegando. Martínez Edgar, Jorge Luis Castillo, Neftalí. Bueno, ya comenzaron a llegar. Y para mientras llegamos a la cantidad de gente con la que iniciamos el programa, me disculpan la voz, ustedes saben de que estuve hasta en el hospital, y vamos a poner algo ahí que dijimos que lo íbamos a incorporar dentro de los
de la música que vamos a utilizar aquí ahora en adelante. Y ahí les va. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta. Buenas noches. ¿Están despiertos? Todavía quedan unos poquitos, pero son unos poquitos que se la pasan viendo Venezolana en televisión, que eso no los deja despertar. Hace falta despertar para ver con claridad cómo roban nuestros sueños. Porque hoy son gobernantes, ladrones como los de antes. No te dejes pisar un pueblo por estos nuevos farsantes. Se proclaman socialistas y de sangre comunistas, pero son estafadores, son unos oportunistas que se adueñan de mi patria y de todas sus riquezas, mientras le mienten al pueblo y lo llenan de pobreza. Así es que se gobierna, así. Bienvenido Titi, Javi Guillén, Javi García, Carlos Juárez, Roberto Miranda. En su mierda, y toca la bola revolcándose en su mierda. Solo intentan convencerte que con ellos patria o muerte, pero su ambición es más fuerte que su amor por esta tierra. Viven hablando de guerras, de atentados, de invasiones, pero van de vacaciones al país que tanto odian y se gastan sus millones sin pensar en tu miseria. Andan en carros blindados que protegen su riqueza. No les importa tu hambre porque hay comida en sus mesas. Gritan muerte para el imperio, pero son imperialistas y tú eres un vende patria. Si apareces en la lista, que es la nueva democracia de mi patria linda y bella, donde no importa la gente, solo importan 8 estrellas. Así es que se gobierna, así es que se gobierna. Grita el calabola revolcándose en su mierda. Grita el pelabola en la cola que se eterna. Hoy nos tienen divididos para restarnos la fuerza. Olvidemos el conflicto, apretemos la reversa. Los que hoy están arriba solo intentan separarnos, pero no te dejes, pueblo, tenemos que levantarnos. La protesta está en mi... Bueno, vamos a comenzar ya en serio el tema de hoy. No ando muy bien, ustedes lo saben, pero no podía, tuve un poquito de fuerza y creo que cualquier esfuerzo vale la pena. Varios me dijeron que no transmitiera, pero mientras haya un poquito de fuerza, hay que hacerlo. No podemos quitar el acelerador, las cosas no podemos dejarlas que pasen y no hay vuelta atrás. Aquí no podemos retroceder. En el caso mío, mi vida está para esto. Y mientras tenga un poquito de fuerza, pues vamos a hacerlo. Sánchez Nel, bienvenido. Javier Arce, Walter Arauz, Guillermo Vega, Luis, bienvenidos todos. Y vamos ya a comenzar el programa en serio, como comenzamos todos los días. En estos días, pues yo creo que son los 2 días que hemos transmitido en la semana, puesto que no estamos bien, pero aquí mientras podamos caminar, aunque sea un poquito, lo vamos a hacer. Bueno.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente de donde nos esté mirando y escuchando. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Daniel Zapera, que se rinda tu madre. Viva Nicaragua pronto libre. El hecho de que su servidor, que ha puesto sus humildes y modestos conocimientos y esfuerzos para aportar con un granito de arena en esta lucha por la libertad de Nicaragua, en esta lucha por la democratización de Nicaragua, en esta lucha que venimos haciendo, en el caso personal, más de 47 años, buscando una nueva Nicaragua, y que te permite el hecho de querer lo mejor y de tener una mentalidad crítica y evolutiva y no quedarte estancado en el pasado como muchos que viven añorando el somocismo, otros añorando los 80 y otros añorando pendejadas que ni las conocen ni pretenden conocer, porque simplemente son oportunistas que se acomodan al lado del poder, no importa quiénes lo estén ejerciendo o si están abusando, lo importante es participar en la cena de los lobos y se sienten importantes, aunque en esa cena de lobos y en esos banquetes de lobos esté la sapilca o salpicada de la sangre de la gente del pueblo. Y cuando me refiero a gente del pueblo, no me refiero a pobres, ni me refiero a ricos, porque pobres y ricos conforman el pueblo. Llegar a convencerte de que pobres y ricos son pueblo es democracia y es democrático, puesto que hay un sector dentro del mundo que pretende imponer los intereses de un solo sector, ya sea supuestamente que el más demagogo y el más mentiroso es el que supuestamente trata de imponer los intereses de los más pobres. Mentiras y más que mentiras. Ningún gobierno tiene que imponer los intereses ni de los más pobres ni de los más ricos, porque un gobierno que es democráticamente electo representa a pobres y representa a ricos. ¿Por qué estoy hablando de esto y por qué cuando casi no me sale la voz estoy haciendo este video cuando todo el mundo me recomendó no hacerlo?
que me recupere. Pues hoy toda la mañana, ahorita tal vez un poquito, pero mínimo, porque me comienza a poner roja la cara. Pero es mínimo, pero también porque me estoy bebiendo un café. Me siento un poquito caliente, pero todo el día he estado sin fiebre. Todos estos días han sido de fiebre, todos los días. Comencé el tratamiento el día que estuve en el hospital y hoy me sentí sin fiebre, con menos dolor y que me estaba saliendo un poquito la voz. Y estoy hablando de pobres y ricos, porque creo que los 222 presos políticos, excarcelados pero no liberados, nos han declarado apátridas, nos han desnacionalizado, nos han confiscado los títulos y propiedades. Y por eso es que estoy hablando de pobres y ricos, en memoria de un hombre y en honor de un hombre que es el primero en morir de nuestro grupo. Un hombre que para el 2018 me lo vendieron como un arrogante, cuando todavía yo pensaba de que las protestas y la rebelión del 2018 era un golpe imperialista, porque como pendejos todavía nos manipulaban. Y todavía yo creía en ese cuento de la división de pobres y ricos. Después que yo conocí a este hombre en la cárcel, después de que yo comencé a criticar a los nuevos ricos del Frente Sandinista, a la nueva camada de mafiosos y corruptos del Frente Sandinista, que lo hice por un poquito más de 3 años y que lo hacía desde mi posición de la concepción que yo tenía del sandinismo y de los abusos de la élite y de la familia que privatizó al Frente Sandinista. Y todas estas cosas que ya todo el mundo sabe, cuando quise que el Frente Sandinista fuera lo que se decía, una organización que representaba los intereses del pueblo, y me llevó a prisión. Lógicamente, la prisión te lleva a una máxima decisión, y es decir, aquí se acabó todo esto, porque es verdad todo lo que la gente que estaba en la oposición ha venido diciendo. Y rompe ese cordón umbilical político, y no solo político, sino ideológico. Y de repente nos encontramos en una galería de 9 celdas, en las cuales habían 7 que eran colectivas, donde alcanzaban creo que más de 5 o 6 personas. Y habían 2 que les llamaban celdas de castigo, donde estábamos aislados, Medardo Mairena en la 8 y el Chino Enoc en la 9. Pero como me sacaban, yo estaba en huelga de hambre y me sacaban a interrogar mañana, tarde y noche, pues tenía que pasar por donde estaban ellos, porque yo estaba en la última de las 2 celdas de castigo. Y ahí podía ver al hombre que me empujó a hacer este video el día de hoy en estas condiciones de salud. Y va mis vivas, y va mi presente, y va mi homenaje para ese empresario patriótico, democrático, como lo fue Michael Healy, presidente de los empresarios, que siempre estuvo en desacuerdo, y por supuesto que yo no lo quería,
pero aprendí a quererlo. Va este video en homenaje a Michael Haley, ciudadano nicaragüense de nacimiento y ciudadano estadounidense. Discúlpame, Wendell, estoy en el video. Y ciudadano estadounidense. Una de las personas que está muy involucrado por su ciudadanía estadounidense en nuestra liberación. Al punto que cuando arrancamos de Nicaragua en el avión, en los 222, el que se dirigió para dar indicaciones y con un humor increíble dentro del avión fue uno de los presos. Y dice, les habla su azafato, dice, y era Michael Haley. ¿Se acuerda que les habla a su azafato o les habla a su capitán en un avión? Y fue Michael Haley, ¿verdad? Hablando en español y en su perfecto inglés. Ese era Michael Haley, una persona a quien me enseñaron a no quererlo, porque era el representante de la burguesía. Y me trató con tanto respeto y me brindó tanto respeto, por ahí ando fotos con él. Y tenía un humor, incluso hasta se reía de mí, porque cuando yo estaba en la huelga de hambre y quería hablarle a alguno de los guardias, pues yo le decía, oficial, para que me fueran a abrir la ventanita donde estaba en la celda de castigo y le quería decir cualquier cosa que quería decir, pues. A veces hasta para vulgarearlo. Entonces él siempre cuando nos encontrábamos en el hotel o en el avión, oficial. Entonces, y siempre en los 4 días que estuvimos en el hotel, mucho respeto, mucha broma. Y con todo el mundo no hubo una sola diferencia entre Michael Haley, o Healy, como dicen uno, y los 2, 3 campesinos que no sabían leer. O entre el obrero, o entre el joven tranquero, o entre el profesional y él. No hubo una sola demostración de arrogancia en su comportamiento. Y todo el mundo recuerda cuando él dijo, ahora sí vamos a liberar Nicaragua. Se la debemos. Pero creo que lo más icónico de la participación de Michael Haley en este proceso de democratización de Nicaragua y lo más conocido o lo más simbólico es cuando en el diálogo Michael dijo: aquí el único tranque que existe está en el Carmen. Desapareciendo el tranque del Carmen, Nicaragua va para adelante, Nicaragua se levanta económicamente, Nicaragua es el Carmen, ellos, es el gobierno el que nos debe dar seguridad, es el gobierno el que tiene que responder por los muertos, es el gobierno. Entonces, pero yo recuerdo una parte que casi no la sacan, donde dicen el diálogo, aquí el problema no es de la economía, es que la economía, porque muchos estaban jodiendo que estaban afectando la economía. Y digo, el problema aquí no es económico, el problema es político. Porque el problema de Nicaragua no es tanto el problema económico, es un problema
de dominación política. Entonces creo que nosotros tenemos que agradecerle bastante a Michael Helly la incidencia en nuestra liberación. Porque si algo tiene Estados Unidos es que en el exterior responde por sus ciudadanos. Es el primer muerto de nosotros, los 222. Desgraciadamente un personaje de relevancia que se destacó por su valentía. Siempre recuerdo en la prisión cuando me sacaban a interrogar que raramente estaba sentado en los camarotes, porque las celdas de ellos, la mía era cerrada, igual que la de Medardo, que éramos los dos que estábamos en celdas de castigo, porque era totalmente cerrada con una puerta. Las celdas de ellos, y habían varios, en cada celda, era con barrotes y se miraban enfrente, ¿verdad? Y siempre recuerdo cuando pasaba Juan Sebastián haciendo ejercicio, Miguel Mora parado siempre a la orilla de los barrotes, viendo pasar y haciéndote señas. Félix Maradiaga casi igual, y como no me podían hablar nadie, entonces de manera disimulada juntaba las manos Maradiaga cuando me sacaban y cuando me traían y me llevaban al interrogatorio, y estaba en mi huelga de hambre y me hacía así. Pero algo que yo recuerdo siempre es que Michael Helly nunca estaba sentado en el camarote, ni estaba de pie, estaba sentado en el piso. Siempre estaba sentado en el piso. Y todo el mundo destaca la valentía de Michael Helly, todo el mundo destaca el tratamiento igualitario, y todo el mundo destaca la gran mentira que nos vendió la dictadura de un hombre arrogante, de un hombre que discriminaba porque tenía dinero. Inclusive la dictadura inventó una narrativa que lo quiso hacer hasta violador. O sea, todo lo que tenía Daniel Ortega se lo quisieron achacar a Michael Helly porque era el máximo dirigente empresarial que estaba preso, puesto que Chano Aguirre, o sea, José Adán, cuando cae preso ya no es el presidente del COSEP, el presidente del COSEP es Michael. Y Michael toma una línea frente a el gobierno y no una línea de ir junto con el gobierno. Entonces es una nueva administración en la dirección del Consejo Superior de la empresa privada que se presenta con Michael Helly. Y yo quiero aquí también, porque hay gente que es fresca. Es decir, en una lucha como esta, quien menos tiene que perder somos los pobres. Alguien de la izquierda, creo que fue, dijo un día, y le doy la razón, que en una lucha de este tipo, lo único que tienen que perder los pobres son las cadenas de la represión, las cadenas de la opresión, las cadenas de la esclavitud económico, política y hasta ideológica, porque muchos están engañados. Pero alguien que no tuvo culpa en haber nacido en una familia económicamente solvente, o sea, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué voy a culpar a otro de que yo haya nacido en una familia de pobres?
Si quien decidieron hacerme hijo fue mi papá y mi mamá, aunque eran pobres. ¿De quién es la culpa o por qué va a ser culpable Michael Gelly o Juan Sebastián Chamorro o Carlos Fernando? Hablando más de Juan Sebastián, que es relativamente joven, ¿por qué va a tener la culpa de haber nacido en una familia con comodidades? Por eso yo siempre voy a enaltecer la figura de Claudia Chamorro, madre de Tito Chamorro, que ya lo hemos tenido aquí un par de veces en mi programa, cuando gente con buenas posibilidades económicas han abandonado sus comodidades por sus ideales y por una lucha en la que Claudia dio la vida. Y para mí es más meritorio que alguien que tiene posibilidades económicas, que alguien que el gobierno le está pidiendo que se arregle con ellos y va a seguir con sus empresas tranquilo porque van a ser aliados, no acepte eso y ponga en riesgo su vida, su libertad y sus bienes. Es más meritorio que cualquier pobre. ¿Por qué? Porque el pobre por obligación tiene que luchar porque es el que está domado y no tiene nada. Y tampoco tiene nada que perder, más que las cadenas, como decía alguien. Entonces yo siempre voy a decir que tiene más méritos un rico que pone en riesgo todo que un pobre que no arriesga nada, porque no tiene nada. Al final es el único camino que le queda, mientras que el rico se puede acomodar con quien él quiera, porque es rico. Y es por eso que el, entre comillas, gobierno de los pobres buscó una alianza con los empresarios más ricos en los primeros años de su gobierno. Y Michael Gelly no es el que se acomodó, sino que Michael Gelly es el que enfrentó. Perdió sus empresas, perdió sus bienes y perdió la vida. Porque búsquenlos, por ahí están las noticias, que Michael tenía afectaciones de salud y muchas veces en la prisión se le negó el acceso a sus medicamentos. Hay gente idiota, como el tranque de Miami, hablando estupideces, muchos de ellos con 30 y 40 años de estar en Estados Unidos, que han vivido de idiotas, o perdonen la palabra, que han vivido de tontos, que los creen sus representantes y jamás han ido a Nicaragua, ni han arriesgado nada, y que ahí siguen todos los viernes parándose en el consulado de Miami, con eso se ganan un montón de dinero. Y engañan a la gente. Pero Michael Gelly no. Ahí estaban ahora queriendo hablar bien de Michael Gelly, hasta el tal Charlie Noticias, sinvergüenza, demagogo, hipócrita, ahora que está muerto. Bien que los estabas atacando. Los que fuimos sus compañeros de prisión sabemos la calidad de Michael Gelly. Y lo repito, es más meritorio un rico que no solo perdió sus bienes, perdió su libertad, perdió su país, fue desterrado y ahora pierde la vida. Quedó sin nada de lo que tenía en su país, siendo el máximo dirigente del empresariado nicaragüense. Entonces, ¿qué? Y algunos sinvergüenzas atacándolo por rico. Ignorantes que le lamen las botas al más rico de Nicaragua, que es Daniel Ortega. ¿O no se dan cuenta que gracias a Daniel Ortega
La deuda se aumentó en casi 6.000 millones de deuda externa de la ayuda venezolana que Daniel Ortega y su camarilla se robaron y hoy la tienen invertida en todo el mundo. Aparte de más de 300 empresas que se crearon con la piñata y todo el robo de la piñata, y que todavía nos quedan casi 15 años para pagar la deuda interna que existe producto de la piñata, porque se dieron bonos de indemnización a los que fueron injustamente confiscados, otros que fueron injustamente robados, que tienen fechas de cumplimiento en tantos años, y creo que son 12 o 13 años, que queda que todavía Nicaragua va a estar pagando la deuda que adquirió por la piñata de todo lo que se robó Daniel Ortega y su pandilla. Nicaragüenses, sandinistas champú y sandinistas honestos, sepan que ustedes les quedan de 12 a 13 años de su sudor, de sus impuestos, y es que la gente ni siquiera se da cuenta de que paga impuestos. Usted cuando va al restaurante, usted cuando va a la tienda y dice IVA 15%, ese impuesto se lo ponen al precio verdadero del producto que usted compra, y usted es el que paga ese impuesto. Y ese impuesto va a las arcas del Estado, y es de su sudor, es de su trabajo, sea sandinista, sea liberal, sea contra, sea somocista. Todo el pueblo paga impuestos. Y usted, en la tortilla de maseca que se come, el que produce la maseca, el que la lleva a la distribuidora que la lleva a la pulpería, y la pulpería que se la lleva a la tortillera que vende la tortilla, y usted compra la tortilla. Usted, que es el último que compra ese producto cuando usted echa tortilla, le produce la ganancia a la tortillera, le produce la ganancia a la pulpería y le produce la ganancia a la distribuidora y a la empresa que fabrica la maseca. Y ahí pagó el impuesto también. Entonces todo mundo con ese impuesto, con su sudor, está pagando, y le queda todavía por pagar casi 13 años. La deuda que tiene Nicaragua con los confiscados y que se robó Daniel Ortega en su pandilla en la piñata. Es decir, que nos quedan casi 13 años a los nicaragüenses o a los que están allá, con su sudor, estar pagando la deuda de la piñata que se robó Daniel Ortega y su pandilla. Sepan los sandinistas, no sean idiotas. A ustedes los manipulan y no saben ni qué es sandinismo, ni qué es democracia, mucho menos saben de la economía nacional y de la organización político-mafiosa que gobierna Nicaragua. Ni siquiera están, porque los enganchan con socialista, cristiano y solidario. Los enganchan con que son el gobierno del pueblo. ¿Cuál gobierno del pueblo? No sean idiotas, cuando 800.000 nicaragüenses han tenido que salir en 5 años y medio, casi 6, porque no hay trabajo, porque hay represión política, porque nos han desterrado a huevo, porque nos han quitado la nacionalidad, y siendo más nicaragüenses que cualquiera de esos hijos de puta que lo que han hecho es vivir de ustedes y de mí. ¿Qué tenía Daniel Ortega el 19 de julio que llegó a Nicaragua? O a mediados de julio que llegó a León, donde combatió Daniel Ortega mientras la mayoría de nosotros volamos verga de verdad contra el somocismo. Solo vinieron a encaramarse, mataron a todos sus compañeros por donde él anduvo porque era un chivato de la guardia. Es decir, que Michael Haley está en un estatus superior, arriba, a años luz de la inferioridad moral de Daniel Ortega y su pandilla. Ya no se dejen enganchar con lucha de clases. ¿Se acuerdan cómo comenzaba el manifiesto?
La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, pura paja de mar. Como decía Michael Haley, un hijo de puta que nunca trabajó. Michael Milley. Que es cierto. Venía de una familia con dinero y le pidieron todo y nunca trabajó. Es verdad. Ni moral. Amira, Navila, Guerrero, bienvenido. Doña Zunilda, Nahum, Oso Blanco, ¿qué pasó? Irving, un abrazo a Irving Lario, otro héroe de los 222. Edwin Rodríguez, un abrazo, hermano. Francis Navarrete, Nahum Salinas, Alcón Peregrino, Dean Hodgson. Oye, Tipitapa Cuadra, ¿cómo estás, hermano? Nelson Dávila, Jorge Antonio Quiñones, Darwin Ramírez. Entonces es tiempo de que se vaya haciendo conciencia de cómo son las realidades. Nos metieron ideología, paja, mierda en la cabeza y todo ese contenido doctrinario y teórico, si se cumpliera, fuera lo mejor del mundo. Pero no es nada más la carreta con la que nos carretearon, nos engancharon, nos engañaron, nos dominaron y nos pusieron una pata en el cuello a los sandinistas mismos de ese tiempo. Eric Romero, bienvenido, hermano. Entonces, va mi homenaje para Michael Healy, o Haley le dicen otros. Quería comenzar con eso porque yo creo que hay un compromiso moral. Sobre todo yo, este servidor, que en determinado momento llegué a malquererlo, porque también me habían engañado ideológicamente como que era Satanás, porque encabezaba a los empresarios, a los ricos. Y Daniel Ortega tiene el capital más grande de Nicaragua y cuidado el de Centroamérica, solo a la par de los Pelas, Zamora y Ramiro Ortiz Gurdián. Y los Baltodanos. Pero además tiene una organización mafiosa ligada al terrorismo de Irán y toda esa gente de Jordania, de Siria, donde legalizan y nacionalizan árabes y terroristas y tratan de hacerle daño a Estados Unidos. Es una verdad. Es una verdad. Viven demonizando a Estados Unidos, pero ellos solo se venían. Antes que de las sanciones y todo, aquí habían metido los hijos de Daniel Ortega. Sus amigos venían de vacaciones a Estados Unidos. Hasta que les llegó la sanción y la prohibición de entrar a Estados Unidos. Pero se daban la Dolce Vita aquí. Y enganchaban a todos los pendejos. Imagínense, pues, que en los complejos de Versace, en femenino, o de Calvin Klein, que tiene la Camila, eso históricamente se ha conocido como gustos de rico. No, pero lo promueve, Nicaragua diseña. No se han dado cuenta que todo lo que supuestamente está prohibido a los pobres y todo lo que le enseñan a rechazar a los pobres, ellos lo practican. Todo lo que hacían, lo que para nosotros era odiado, los ricos, todo lo hacen ellos. Alquilar un avión para viajar toda la familia a un país. ¿Sabe cuánto le cuesta al pueblo nicaragüense la hora vuelo? No pueden despertar. No se pueden dar cuenta la gran estafa que es el gobierno de los pobres de Daniel Ortega. No se dan cuenta la gran estafa que es la lucha de clases. Una gran estafa en la que todo mundo debe convertirse en pobre porque no puedes tener aspiraciones a mejorar. ¿Por qué no vas a tener aspiraciones a un carro, a una buena casa, a una buena carrera, a tener bienes si te sacrificas? Y alguien que no se ha sacrificado y que en su puta vida ha trabajado como es Daniel Ortega, es multimillonario, lo tiene todo a costa de 100,000 muertos.
50 en los 80 y 50 en tiempos de Somoza. Traicionada sangre, toda esa sangre, por Daniel Ortega y su camarilla. Despierten. Ahí me estaban platicando otra de las conspiraciones. Raimundo Flores Genet, alcalde de Ciudad Sandino, fue subordinado mío en la escuela Modesto Duarte, y que diga ese pendejo que es mentira. Después terminó el curso y fue jefe de escolta de Daniel Ortega, de Tomás Borges por buen rato. Y lo corrieron porque se le cogió a la Josefina, la mujer de Tomás. Por eso corrieron a Raimundo Flores Genet, al exalcalde de Ciudad Sandino, hasta ayer o antier que lo destituyeron. Y si no lo sabían, Raimundo Flores fue corrido de la estructura de la seguridad personal de Tomás Borges porque se le cogió a la mujer, y que me digan que es mentira. Es uno de los motivos de separación de la Josefina de Tomás Borges, y que se arreche la Carelia, la otra y la otra, pues verdad, son las hijas, pues. Bueno, creo que la Carelia ya murió, que era la mujer de Alan Hernández, un chavalo de Condé. Carelia creo que se llamaba, no recuerdo, sí, yo creo que era Carelia. Por eso corrieron a Raimundo de la seguridad de Tomás, le cogió a la mujer. Y eso es Vox Populi, pero nadie se atreve a decirlo. No jodan, todas las corrupciones y las perversiones. Los jefes militares cogiéndosele a las mujeres en los subordinados, Daniel cogiéndose a todo mundo. La pedofilia de Daniel no solo era Daniel, Tomás era pedófilo. Recuerdo a la Carolina, voy a señalar todo, pero todo el mundo sabemos cuando la sacó de la escuela 18 de septiembre y la mandó a su casa, y la chavala llorando para que la quitaran de ahí porque no quería estar, y todo el mundo sabía por qué. Y si no, que me digan todos los que fundamos la seguridad personal si estoy mintiendo. No jodan, degenerados. Pero no lo echábamos de ver en ese momento, porque veníamos jóvenes de la guerrilla. Yo no había cumplido 19 años cuando ya era subdirector de una escuela, prácticamente una academia, pues, de seguridad personal, por la confianza y esto y lo otro. Y entonces veníamos con la ilusión de la revolución, ellos eran los comandantes, eran sacrosantos, y no mirábamos más allá de que se estaba haciendo la revolución. Que en la medida que fuimos haciéndonos viejos, fuimos viendo con más madurez las cosas, y como ellos mismos nos adoctrinaron a la crítica y la autocrítica, siempre y cuando no los afectara a ellos, pues ese espíritu de crítico y autocrítico tiene al chino aquí. Félix Caballero, Donald Alvarenga, Sancho Panza, Eric, bienvenidos. Entonces, mi mensaje siempre va encaminado a ese sector al que yo pertenecí, del Frente Sandinista, de las estructuras del MIN, de las estructuras del Ejército, de la militancia histórica. Y hablando siempre, para terminar de hablar, de Raimundo. malito. Destituyeron a Raimundo como alcalde y lo acusan de corrupción. Es una de las alcaldías, yo creo que es la principal alcaldía de todos los 6, 7 municipios de Managua, que tiene acceso, además de la de Tipitapa, a un montón de industrias que hay alrededor, las areneras, hasta la fábrica de guaro, están un montón de industrias, por lo que hay una buena recaudación, es un buen botín, la alcaldía de Ciudad Sandino. Y lo acusan de corrupción supuestamente. Pero ahí, de acuerdo a la información de las fuentes que yo tengo, tiene días que se vienen gestando y se vienen reuniendo, y no me vayan a decir que los están bombeando. No, es porque ellos lo saben. Sectores del sandinismo histórico que se está como aburriendo de que han venido siendo utilizados, y lo único que les dan es guaro o bacanal. Ahí hay unas tierras que se las han tomado en la zona de Giloá, en medio hayan instalado una cantina de un sinvergüenza que dirige a todos estos tomatierras,
y les arman los bacanales gratis y todo, y con eso los conforman a esos sandinistas históricos que mantienen a raya a todos los propietarios de tierra ahí, se las toman y después Chico López está detrás de todo eso y van engrandeciendo donde están las minas de arena, donde están las minas de piedra cantera. Es todo un degenere y han ocupado como peones y matones y sicarios a sectores del sandinismo histórico. Y este sector del sandinismo histórico es el sector que apoyaba y ha venido apoyando a Raimundo. Es por eso de que Raimundo es como 2 o 3 años mayor que yo. Yo fui su jefe cuando yo iba a cumplir 19 años y él ya tenía 20 y pico. Y que diga que mentira Raimundo Flores, que era subordinado mío. Y que diga que es mentira que lo corrieron de la seguridad de Tomás Borges porque le cogió a la Josefina, a la mujer. Nelo Guevara, bienvenido, feliz caballero. Y para ellos, ya el sandinismo histórico está desechado y primero, que es cierto, los han convertido en pirucas, en borrachos y una serie de asuntos. También es cierto que algo les ha quedado y han comenzado a reclamar espacios y hasta se han estado reuniendo. Un día me di cuenta que hace unos meses hasta pusieron unas pintas en Ciudad Sandino. Y que irremediablemente para ellos ese sector del sandinismo histórico no es recuperable, pero ese sector del sandinismo histórico en Ciudad Sandino confiaba en Raimundo porque Raimundo es del sandinismo histórico, pero Raimundo, que es un Vivian, que instaló 2 microfinancieras, después se hizo de microfinanciera cuando fue alcalde 3 periodos anteriores, porque después volvió y está en el segundo periodo del que volvió. Cuando se hizo candidato yo me reuní con él en su microfinanciera, con el cual había adquirido cientos de terrenos en compras. Si valía $10,000, él compraba un terreno en 3,000, prestaba 3,000 y se quedaba con el terreno. En los últimos terrenos que yo vi, se los cumplió a unos clientes míos que eran de la ruta 113, y que diga que es mentira, que yo fui abogado en ese caso, con Raimundo. Entonces este tiene esos negocios, las microfinancieras, tiene el cachimbo de terrenos, tiene casas que adquirió mediante los préstamos que hacía con las microfinancieras. O sea, él tiene que vivir más lo que ha robado como alcalde en 3, 4 periodos, porque solo tuvo un periodo, 1 o 2 periodos intermedios antes de volver a estos otros 2 periodos. Entonces, como él era sandinista histórico y muchos lo apoyaron, y algunos tenían hasta esperanza en él, de que los tomaran en cuenta, y él ya estaba en la jugada. Entonces, lo que están haciendo es quitarle fuerza a esos sandinistas históricos que están inconformes, quitando a Raimundo de allí. ¿Que lo tienen preso? Mentira. Aquí todas las alcaldías roban. Casualmente eso es lo que les garantiza. Bueno, en Nicaragua, no aquí en Estados Unidos. En Nicaragua todas las alcaldías roban, y es precisamente ese feudo de cada alcalde y de cada secretario político en el robo, en el tráfico de influencia, en la coima. Tan es así que un proyecto que lo está haciendo una empresa privada, que es de ellos mismos, que lo ganó en una licitación amañada, a los que les van a dar trabajo tiene que ser con recomendación del secretario político. Y la empresa supuestamente que está haciendo el proyecto es privada. Así funciona. Y si no, que digan mentiras. Mi pueblo, que no era así, y en Ciudad Sandino. Entonces, ese es el premio que le dan a los alcaldes por garantizarles el poder político dentro de cada municipalidad, el danielismo. Al punto de que si la alcaldía con fondos propios hace un proyecto, aparece como un proyecto del comandante, del buen gobierno, aunque lo haya hecho la alcaldía y su fondo.
al punto que los grandes clientes y los grandes contribuyentes municipales, no de la Dirección General de Ingresos, ese billete se lo están pasando al gobierno y el alcalde lo permite, cuando ese billete es para invertirlo en la alcaldía, en el municipio, no, se lo están pasando al Estado, al gobierno central. Que me digan que es mentira, práctica que tienen rato de estar haciendo solo desde que llegó Daniel, que violentó la ley 40 y sus reformas y hizo desaparecer la autonomía municipal. Entonces, ese cuento de Raimundo es como quien va a dominar o ya está dominando económicamente Nicaragua, un cuento chino. Anden agarrando vara. Ay. Deme un toquecito. Ay. Vamos a cerrar y después preguntas y respuestas. Juan José Martínez, bienvenido. Jorge Eduardo Gutiérrez, yo no sé si este es Jorge Eduardo Gutiérrez del Cejas, de Lo Guevara. Bueno, Félix Caballero, ya sé quiénes son. En los días recién pasados se reunió Monteverde, no sé si en Washington. Yo no tengo nada contra Monteverde, sí contra algunos personajes muy oscuros en la política nacional que están en Monteverde, pero me parece que han sido tremendos oportunistas. Alguna de Monteverde la vez pasada se enojó conmigo, que le dije que la lucha se reavivó cuando vinieron los 222. Todo Estados Unidos te puede decir la oposición y el exilio que no existían después de que desde el 2021 la lucha política se acabó contra el gobierno de Daniel Ortega. Todo el mundo solo sabía decir libertad para los reos políticos y te quieren sacar en cara que gracias a esto es que los liberamos. No, nada de eso. Agarró a Estados Unidos, bum, bum, unas sanciones contra el oro y esto y lo otro y amenazó al ejército y bum, bum, y tuvo que liberarnos. Que no estén hablando que una decisión de Estados Unidos. O sea que no fueron ellos. Ay, que gracias a la lucha nuestra están libres. Para mentira. Gracias a Estados Unidos. Y no hicieron ninguna medida. Desde 2021 al 9 de enero del 2023, todo el exilio no hizo ninguna propuesta ni de lucha, ni creó resistencia a lo interno de Nicaragua casi 2 años. Y le exigen a los 222 que creen toda la resistencia cuando la mayoría venía con trauma psicológico, venían mal, al punto que ahí está Michael Haley de cómo venía desbaratado de la prisión, que se murió antier. Pendejos. Y se dedicaron libertad para los reos políticos, de ahí no pasaron. ¿Cómo quieren que se dedique esta oposición actualmente a pedir libertad para los reos políticos? Eso se pide siempre, pero aquí la lucha es para derrocar a la dictadura. Entonces Monteverde se acaba de reunir y se acaba de convertir en Concertación Democrática Nicaragüense. La misma paja con distinto tufo. Que ahora, bueno, para que se sumen más gente, que no sé qué. Y la base, ustedes no son ni el 1% de la oposición. Esas organizaciones, 7 dicen que fueron, lo mismo que se reunieron la vez pasada en Miami. 7. No han pasado de allí. Y los mismos pendejos. ¿Y cuál es su base? Organizaciones que a veces solo es 1, o 2 o 3. Sopa de letras. Vayan, bajen, aterricen, pendejos, no solo estén en Miami y organicen la base. O sea, y aparte de eso, ¿quién les ha dado el derecho a que nos representen? Está bien.
Nosotros podemos apoyar todo eso. Pero desde el 2021 que existe Monteverde, aún ya ha bajado a la base. Es tiempo ya de aterrizar. Si no, va a la verga. No representan a nadie. Comiencen a bajar, comiencen a aterrizar, comiencen a organizar. No de estar en encerronas y algunos con un pasado de funcionarios de Arnoldo, de diputados de Arnoldo, de diputados del ratón, de funcionarios del ratón. Ah, no, pero los pendejos de Miami solo saben decir, los MRS unamos, MRS unamos. ¿Cuál MRS unamos? Ahí hay gente valiosa. Pero a ver, ¿qué ha hecho Santiago Aburto en esta lucha? Más que la Dora María Telles. Nada, solo tapas. Hacerle el juego a la dictadura para causar división. Solo eso saben decir los sandinistas de los 80. Y vos, pendejo, sos de los sandinistas de los 90, de los 2000, que hiciste diputación. Gracias al Frente Sandinista de Daniel Ortega. Y que te le volteaste a tus otros 28 compañeros de alianza para quedarte con el danielismo en la asamblea. Otros que fueron contras y es mentira. Entonces, ese cuento, derecha e izquierda, tiene que acabarse. Aquí es la unidad de todos. Entonces, si en realidad Monteverde quiere hacer algo, ya tiene para 3 años de existir. Y no ha hecho un solo movimiento para organizar la base. ¿Ustedes creen que alguien va a votar por ustedes? Si es que andan buscando, porque eso es lo que se mira. En un año, una reunionitis, en un año que cumplimos el 9 de febrero de estar aquí. Pero también nosotros somos culpables. Porque también nosotros tenemos que buscar nuestra propia representación. Así es que yo no estoy contra Monteverde. Lo que estoy es contra sus actitudes elitistas, porque son un cascarón, son un edificio con un techo pero que no tiene base ni piso. A ver, estas organizaciones, ya no la tal mesa de concertación o la otra paja de Sumemos, esa es una soberana paja. Hablemos de estos, pues, de que tienen nombres, tienen aceptación. Pero ¿cuál es la base que tienen? ¿A quién representan? No miro jóvenes con liderazgo. Que hay uno que otros jóvenes no, con liderazgo. Porque también algunos de los jóvenes con liderazgo andan queriéndose manejar. Yo siempre he sido partidario de los jóvenes, para que puedan. Los viejos zorros no van a producir nada nuevo, porque siempre andan buscando encaramarse. Pero tampoco nos sirven de nada jóvenes que aprendieron ya mañas de viejos. Así es que Monteverde, en esta nueva etapa que se está llamando la concertación democrática nicaragüense, aterricen. Porque si no, vamos a tener que comenzar a decir lo que los divisionistas dicen, que le están dando largas al asunto para llegar al 2026. Y sin tener estructura, ni base, ni organización en la base, ¿qué hijo de puta van a ir a hacer a un proceso electoral a Nicaragua? ¿A qué? A legitimar la dictadura. Comiencen a aterrizar, comiencen a bajar.
comiencen a organizar aquí, en el exilio, pero sobre todo comiencen a pelear desde ya, y que desde ya, porque lo hemos dicho aquí desde hace como 5 o 6 meses, y ninguno de ellos, ni Monteverde, ni la Pelo Rojo, mucho menos los nonatos de la mesa de concertación, han planteado la exigencia del voto de los nicaragüenses en el exterior. Venezuela, que Venezuela tiene voto en el exterior. Ah, bueno, que ahora ya aprendieron las mañas de Daniel Ortega, porque Venezuela estaba más lento en el robo de elecciones que Daniel. Incluso gente de funcionarios electorales han ido a asesorar a los venezolanos. Moisés Calero, bienvenido, Pérez Randall, Juana Galo, Airo, Félix Caballero, Nelo Guevara. Entonces, hay que comenzar y tiene que generalizarse. Es más, en Tapudo de Santiago Aburto, yo no lo he oído decir porque no le conviene, porque él le hace el juego a la dictadura. Pero si ustedes, créanle algún día, aunque sea bandidencia de él, si pide el voto de los nicaragüenses en el exterior, que se legalice. ¿Cómo no se va a legalizar el voto de los nicaragüenses en el exterior? Si debería ser el voto que más cuentan, y ya les explico por qué. Denme un toque que voy a... Si habían 3.786 millones de exportación de mercancía, que es la mercancía que le producía, o sea, carne, café, impuestos a Nicaragua, y había otros 3.700 y pico de millones de importación de zona franca, que no le produce nada a Nicaragua más que el empleo. Y estamos hablando de 5.200 millones de remesas este año. Y estamos hablando que en año y medio va a duplicar las remesas, lo que significa la cantidad de exportación. Y esa cantidad de exportación ya no le va a producir dinero a Nicaragua porque se lo están mandando a China sin impuestos, tanto la de mercancía como la del TLC. Entonces, lo único que le va a producir alguna ganancia y que va a dinamizar la economía de Nicaragua son las remesas de los nicaragüenses del exterior. Significa que Nicaragua va a depender en más de un 80% de las remesas. Entonces, si la economía de Nicaragua y los nicaragüenses van a depender de las remesas, del sudor de los que están fuera de Nicaragua, tienen hasta más derecho los nicaragüenses que están en el exterior, porque si ahorita el 70% de las familias nicaragüenses tienen al menos un familiar que manda remesas a Nicaragua, el 70% ahorita de las familias nicaragüenses tienen al menos un familiar que manda remesas al país. Porque hijo de puta no va a tener derecho este nicaragüense, que es el que sostiene ese país,
a votar. No jodan. Por eso es que voy a seguir insistiendo, y con eso no le estoy haciendo el juego ni a Santiago Aburto, ni a los otros tontos que andan hablando que somos de derecha, que no sé qué, que no sé cuánto, sino que es una realidad. Si queremos sanciones serias, bienvenido Chemita, si queremos sanciones serias al codillo contra la dictadura, tienen que ser las remesas. Si queremos sanciones serias, de verdad, no sanciones de maquillaje, que sancionaron a 100 funcionarios municipales, ni Honduras conocen. ¿Qué le importa que le pongan que no pueden entrar a este país, a Estados Unidos? Si nunca han salido, y si son de Managua, Cocosto conoce Tipitapa. Ya el J. Barrio jefe. Entonces, tienen que ser las remesas. Sanciones serias. Ustedes verán que le suspendan las remesas a Nicaragua. Sobre todo cuando el 100% de las remesas, de todo el mundo, el 85% van de Estados Unidos hacia Nicaragua. Entonces, es la remesa la sanción principal que debe interponerse y ponerse. Y allí es donde hay que hacer conciencia con las empresas remesadoras o las empresas de transferencia monetaria, de transferencia de dinero. Hacer conciencia de que para contribuir con la liberación de Nicaragua, ellos no hagan un alboroto. ¿Por qué? Porque ese es un negocio. Estamos claros que es un negocio. Si vos mandas $100 vía transferencia electrónica, te sale por $2.99, casi $3. Si la mandas en físico, que vas a la agencia, te salen 8 y pico dólares. Más el robo que hacen allá, porque te pagan a como quieren el dólar, y a veces te dicen que no hay dólares y te pagan en Córdoba como ellos quieren. Entonces, lógicamente, es un negocio también fructífero para las empresas que hacen transferencias de millones. Es que esas ya estarían en las sanciones del CAFTA, ya porque que es la otra parte que se está pidiendo. Pero, de todas maneras, Guillermo, te repito, el sistema minero ha estado trabajando con sistema de zona franca, entonces no le produce casi nada a Nicaragua, le produce a un grupito. Pero ya con el patín con China es más degenerado. Entonces el rollo y el principal asunto está en la remesa. Dice Kelvin, aquí solo reciben para comprar guaro y droga, que quiten las remesas. Es que es cierto. Huevones de 30, 40 años y su papá de 65 trabajando en Estados Unidos, enviándole el hijo de puta comprando motos porque le manda 500 mensual. Y no trabaja, porque $500 en Nicaragua son 18,000 y pico, casi 19,000 córdobas. O sea, 3 salarios mínimos. Y yo en mi pueblo conocía muchachos con su moto y algunos hasta un carrito, porque su mamá se estaba cachimbeando aquí y en su puta vida ha trabajado. Ahí teníamos un vecino y todo el mundo sabe quién es. En su puta vida trabajaba jugando desmoche aquí y la mamá tirándole todos los reales.
En mi pueblo son decenas de muchachos, ¿y cuál muchacho? Cuarentones, que viven de las remesas de sus padres y no trabajan ni se preocupan por buscar trabajo. Parece estadia cachimba la economía. Y viejas y viejos alcahuetas con ese poco de parásitos. Porque es verdad. Entonces, la suspensión de las remesas es lo único que puede golpear a la dictadura. Y eso es lo que hay que promover. Se cerraron 3 consulados de 6 que había en Estados Unidos, ahora solo hay 3. Entonces, se comenzó a manejar que eso es para castigar. Esa forma de hacer oposición a mí me parece muy pendeja, ¿no? No, es para castigar. Si a los consulados ya nadie quiere ir, porque es un biznón. La mayor parte de la gente le paga a otros nicas que tienen las mismas costumbres y las practican aquí en Estados Unidos, que trafican con los cónsules, que trafican con los funcionarios de los consulados, pasaportes, auténticas. Me digan que es mentira. O sea, la corrupción de Nicaragua también la han trasladado a otros países. La han trasladado a otros países y vienen esas prácticas que hacen con los pasaportes en Nicaragua, esas prácticas que hacen con las licitaciones, con cualquier cosa en Nicaragua, las practican aquí también. Aquí tienen grupitos de argollas, los consulados, que te cobran tanto para sacarte rápido el pasaporte en el consulado. Las mismas prácticas que hacen en Nicaragua, hay grupitos de hijos de puta nicaragüenses que las practican aquí en Estados Unidos con los consulados. Entonces la gente no quiere saber ya nada de los cónsules, del consulado. Pero por otro lado, no quieren aceptar que el gobierno y el Estado nicaragüense esté entrando en una crisis económica, por muchas razones. Pero por otro lado, están abriendo un montón de embajadas, consulados en Asia, en África. Entonces el problema no es tanto político encerrar, porque si fuese, porque aquí en Estados Unidos, en este consulado, no hubieran cerrado el consulado de Tapachula en México ahorita. Ayer o antier cerraron en México el consulado ese. Sino porque están teniendo problemas económicos dentro del gobierno. Se está avecinando una crisis económica dentro del Estado nicaragüense. Llámese en los poderes del Estado. Aún cuando la voracidad en la recaudación lleve hasta echar preso a la gente, cosa que no se acostumbraba si no pagan los impuestos. Ahí tienen, creo que todavía andan un sinvergüenza ahí que se llama Ricardo Ramírez Magnali, que es precisamente el que acosó y jodió a Juan Sebastián Chamorro y a su esposa con sus bienes. El gordo Magnali, un delincuente. Y lo conozco bien, pues trabajamos en el mismo bufete, Ramón Rojas. Un maestro que no tiene corazón, es hijo de puta. Bombín de la policía, llevaba los casos de narcotráfico amarrados con la policía. Es el que defendió al Viper, por eso sabemos que el Viper es un colaborador de la policía. Es que Sánchez, el dinero del fútbol es otro rollo, esa es lavandería de dinero. Sánchez Nel, ese es lavado de dinero, eso ya sabemos. Imagínense que lo que les decía al inicio, quedan 13 años
de pagarle a los nicaragüenses la piñata que se robó Daniel Ortega en el 90 y su camarilla. Todavía hay que pagar 13 años la piñata, con los bonos de indemnización a los confiscados, a los que le aplicaron las leyes de ausentes. Sí, pero esos eran opositores al comperegrino. En Costa Rica la mayoría sí eran opositores de verdad. Que los tienen infiltrados es otra cosa. Aquí en Miami no, aquí en Miami hay un grupo que se denomina opositor, que todo el mundo sabe que trabaja para la dictadura, que es lo que causa división, que es lo que es conocido como el tranque de Miami. Entonces, y voy a terminar, porque ando jodido, ya me estoy cansando. Oye, Martita, saludes a la familia allá en el reparto. Y vuelvo con los sandinistas de mentol y los sandinistas honestos que han quedado allá. Ya dejen de ser tontos. Ese no es gobierno de los pobres. Vayan a la montaña y se darán cuenta que es pobreza. Vayan a la orilla del lago y se darán cuenta que es pobreza en Managua. Vayan a la salida de los pueblos y se darán cuenta lo que es pobreza. Vayan con gente seria. ¿Cómo es posible que ahorita sacó una encuesta MIR Consultores, que debería llamarse Mafia y Rateros, MIR, con un 80 y pico de aceptación Daniel Ortega, entre los gobiernos de América Latina el más alto, y en segundo lugar Bukele? ¿Cómo les va a creer a estos hijos de puta MIR Consultores cuando para las elecciones del 2021 ellos mismos saben, y el hijo del dueño de MIR Consultores lo sabe porque sabe con quiénes hablé yo y cuándo lo dijo él, que no llegaba al 30% el Frente Sandinista, pero ellos lo sacaban como con un 60 y pico y no llegaba al 30%, y que no me diga vergas el hijo de MIR Consultores, del dueño. Ustedes saben con quiénes hablaron y con quiénes hablé yo. 80 y pico % favorable a Daniel Ortega, y en segundo lugar Bukele. ¿Cómo le vas a creer esa estupidez? Y de remate, son el gobierno de los pobres. De los pobres pendejos que todavía creen en Daniel Ortega. Desen cuenta. Sin remesas, Nicaragua está listo. No sirve. Así es que todos al unísono pidiendo que se le suspendan las remesas, y que de manera consciente los que tienen posibilidades de mandar remesas a Nicaragua dejen de enviarlas. Aquí, obligatoriamente, en Nicaragua yo estoy seguro que ni el 40% tiene cuenta bancaria, cuidado, ni el 30%. Pero aquí obligatoriamente todo mundo tiene que tener una cuenta bancaria, todo mundo. Para los pagos por CELE, por un montón de asuntos. El dinero plástico, que es la tarjeta de crédito, hasta para el crédito, porque aquí tenés que tener puntos de crédito para poder tener acceso a muchas cosas. Entonces todo el mundo tiene que tener tarjeta de crédito, y todo el mundo tiene que tener una cuenta bancaria. Pues muchachitos, agarren su dinero, no lo envíen a Nicaragua y métanlo a una cuenta bancaria. Que cuando Nicaragua esté instalada la democracia, usted va a tener suficiente dinero para llevarle a la familia
Y si no, que se venga la familia, pues. Nina Vilés, bienvenido. Halcón Peregrino, bienvenido. Y no les estás negando, les estás guardando y les estás ahorrando el dinero y lo va a gozar mejor más adelante. Y no que va a estar siendo el soporte económico de la dictadura. Con el cuento de la familia, y tenés 20 años de no ir a Nicaragua, dejaste hijos allá y tenés 20 años de ir, ¿cuál edad tienen tus hijos? ¡Huevones! Cumplieron la mayoría de edad hace 10 años y no han buscado trabajo porque vos, de tonto o tonta, lo seguís manteniendo parasitariamente. Claro que tenemos un deber moral, pero estamos contribuyendo al sostén económico de la dictadura. Ah, no, es que ese real llega. Es a mi hijo que le llega. ¿Y tu hijo en quién lo gasta? En guaro, en una moto, en una querida, en un motel. Y todo eso le produce impuestos al gobierno. Pero además, compran en la pulpería, ya sea el guaro, la comida. Y todo es la dinámica de la economía. Para eso es que sirve esa remesa y por eso es el sostén económico de la dictadura. Pregunta. No tenía mucho porque no estudié en estos días, estaba enfermo. Nuevamente un llamado a Monteverde, pues. Yo no voy a boicotear Monteverde, pero siempre les voy a decir, son caciques sin indios. Bajen a la base a organizar, bajen a organizar, a movilizar. Si no, seguirá siendo una élite engañando a la gente, dándole largas al asunto, y ahí nos hallan en 2026 y no tienen ningún efecto en contra de la dictadura. Jamás han pedido que se cambie, que se suspendan las remesas. Jamás. No he visto pedir las sanciones contra el ejército. Y lo fundamental, que se reconozca el voto de los nicaragüenses en el exterior. Pónganlo como primer punto. Que la comunidad internacional y todo el mundo presione por el voto en el exterior de los nicaragüenses como un derecho, porque son los nicaragüenses en el exterior los que mantienen la economía de Nicaragua. Bueno, como ya lo decimos, dice la Constitución misma, eso está como cuando a Daniel Ortega le prohibían ser candidato para el 2011. No, la Corte Suprema vino a través de Chicón, que era el presidente de la Sala Constitucional, y lo declaró inconstitucional. O sea, Chicón declaró inconstitucional un artículo de la Constitución y le permitió a Daniel Ortega lanzarse en 2011. La Constitución en el artículo 20 dice que la nacionalidad del pueblo, los nicaragüenses no pueden perderla aun cuando adquieran otra nacionalidad. El artículo 21 te manda ahora que puedes perder la nacionalidad si te decretan traidor a la patria. Y ahí estamos teniendo otro problema. Si bien es cierto que dice que una ley regulará esa materia, pero eso lo hicieron en la primera legislatura, cuando nos quitaron la nacionalidad a nosotros, cuando todavía no era valedera la reforma constitucional, porque para que valga una reforma constitucional se tiene que aprobar en 2 legislaturas. Y aparte de eso, no pasó el proceso de reforma constitucional, sino que la llevaron de la noche a la mañana. Cuando el proceso de reforma constitucional comienza ahí por el artículo 191, 92, 93 de la Constitución, ahí está el proceso de reforma constitucional y no se cumplió con el proceso de reforma, que tiene que consultarse, que tiene que hacer esto, que tiene que hacerse lo otro, y se aprueba en la primera legislatura
y se termina de aprobar en una segunda legislatura, porque así lo establece el artículo 197, si no me equivoco, 96 o 97 de la misma Constitución. Por lo tanto, el que diga que una ley regulará la materia y lo diga en primera legislatura, que se hizo mal también, no puede hacer la ley en base a esa reforma porque no se ha terminado de aprobar en segunda legislatura. Entonces, es extemporánea, es ilegal y es nula. Si se aplica el estricto derecho de normas secundarias o constitucional, legalmente nosotros seguimos siendo nicaragüenses, a los que nos quitaron la nacionalidad. Pero el problema es que ahora, es decir, esa norma era inaplicable y sigue siendo inaplicable para los que nos quitaron la nacionalidad el año pasado, pero la Constitución misma, en el artículo 20, dice que nosotros no podemos perder la nacionalidad, los nacionales, porque existen los nacionales y los nacionalizados, que son dos cosas diferentes. Los nacionales, los nacionalizados, por violar determinadas normas de la nacionalización, se le puede quitar. Llámese Mauricio Gelli, el hijo del mafioso ese de la logia masónica, que es el embajador nicaragüense. Es italiano, pero es el embajador de Nicaragua en España. O Mauricio Funes, que se robó 300 y pico de millones en El Salvador. O Sánchez Serén, que se robó 100 y pico. A eso les puedes quitar la nacionalidad, pero a un nacional no. Y dice que ni siquiera adquiriendo otra nacionalidad perdés la nacionalidad nicaragüense. Lo dice el artículo 20. El 21 donde sale que por traición a la patria. Y ni siquiera la ley misma esa que hicieron de mentol con la que nos quitaron la nacionalidad el año pasado, ni la Constitución establece el procedimiento de cómo quitártelo y quién va a decretarte que sos traidor a la patria. No dice que es por sentencia firme, no dice que es por sentencia penal, no se dice que es por sentencia de distrito de lo civil, de distrito de lo criminal, no dice si es autoridad administrativa. Entonces, cuando les pique la nacha, te declaran traidor a la patria, cuando a la mayoría de los 222, ninguno habíamos sido declarados traidores a la patria en las sentencias penales, sino que fue una sentencia, como dicen, ultrapetita, que salió como que fuera derecho laboral y nos declararon traidores a la patria ilegalmente. Entonces, ¿cómo van a declararte traidores a la patria? Pero el artículo 20 dice que no puedes perder la nacionalidad. Entonces, ya saben a lo que se atiene cualquiera. Quiero hablarles a la gente del parol. Andan regando la bola que todo el que se vino con parol le van a quitar la nacionalidad. Sería el acabose. Pero lo que dice la reforma constitucional es a los que sean decretados traidores a la patria, no a los que se vinieron con parol. Pero, como con San Trompudo, nada es imposible. Cualquier cosa puede pasar. Bienvenida, Reina Salgado. Alguien estuvo de cumpleaños en tu familia en días recientes, ¿verdad, Reina? Me parece. Entonces, bueno, preguntas pues que ya no me dan. Fíjate que estoy sudando y a pesar de que no tenía calentura. Ah, es el café, hombre. A pesar de que prácticamente no he sentido calentura en el día de hoy. Ya saben, pues, el gobierno de los pobres no es nada más que un pobre gobierno, pero multimillonarios. Sus líderes del cartel político mafioso llamado Frente Sandinista. Sigo apoyando bueno, claro que apoyo. Se está planteando que se declare a Nicaragua como Estado patrocinador de la trata de personas. Claro que sí, pero no solo tiene que declararse como Estado patrocinador de la trata de personas. Nicaragua tiene que ser declarado
como Estado patrocinador del narcotráfico, del crimen organizado, pero sobre todo del terrorismo. Para el ataque a las Torres Gemelas, a los participantes que murieron se encontraron pasaportes nicaragüenses. Migración ha tenido una estructura cuasi militar de comandantes de regimientos, comandantes, subcomandantes. Y migración, desde 1990, desde los 80, pues, ha tenido control el Frente Sandinista de Daniel Ortega en migración. Durante los 3 gobiernos antisandinistas, también el control de migración era de Daniel Ortega y su pandilla. Por lo tanto, ¿cómo hicieron todos esos que participaron en el ataque a las Torres Gemelas para tener pasaportes nicaragüenses? Hay que preguntarle a Daniel Ortega, a Lenin Serna, a Tomás Borges. Bueno, ya no le puede preguntar, tal vez a Satanás. Porque nunca han dejado de tener el control de migración, como nunca han dejado de tener el control de la policía, ni han dejado de tener el control de aduanas, ni han dejado de tener el control del ejército. Ahora que han aparecido jordanos, sirios, iraníes y todo con pasaporte nicaragüense, entonces sí, Nicaragua es un Estado patrocinador del terrorismo. Y creo que sí debe declararse el Frente Sandinista debe declararse como una organización terrorista. Claro que sí. Y no por los 4 gatos que le dicen viva a Daniel Ortega, sino por la estructura mafiosa que tiene, por donde pasan los terroristas y por donde pasa el narcotráfico. Estructura de matones que tienen en las fronteras, que no están en las estructuras del Estado, que son finqueros, esto y lo otro. Y así funciona. Y son matones, son sicarios. Entonces patrocinan el crimen organizado, patrocinan la trata de personas. Son miles, decenas de miles los que llegan a Nicaragua y de ahí hacen el salto. Y por llegar a ese avión y sacar ilegalmente hacia Estados Unidos cobran decenas de miles de dólares. Y ese negocio es de Daniel Ortega, es de Lenin Serna, es de la pandilla, de la mafia, del Frente Sandinista. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo el planteamiento de que declaren al Estado nicaragüense Estado patrocinador de la trata de personas, pero se le tiene que declarar Estado patrocinador del terrorismo, del crimen organizado, y al Frente Sandinista una organización terrorista. Claro que sí. Y no me estoy refiriendo a la militancia de los barrios, porque los pobrecitos no saben ni cómo se llaman. Yo pasé más de 3 años tratando de que agarraran conciencia, de que aclararan, y lo hacía como militante del Frente. Me llevó a la prisión todo eso. Hacía cosas que no las podía hacer dentro de Nicaragua, porque no solo me hubieran mandado a prisión. Si me quisieron matar una vez, me hubiesen matado. Ali Enrique López, Reina Salgado, bueno. Entonces, hermanos y hermanas connacionales, preguntas si hay, si no, para descansar. No voy a tocar el tema de los que anduvieron arrodillándose allí en Las Claras, porque los ve el poco de viejos panzones que le ve en vivo la pinta de paramilitares que ahora supuestamente son evangélicos. Pero no eran ni 100 y se andaban arrodillando en las carreteras. Con eso quieren demostrar libertad de culto, libertad religiosa. Todo el mundo sabe que es un show. Igual fue un show los promesantes que salieron para la bajada y subida de Santo Domingo en agosto del año pasado. Así es que meterme a ese rollo es crear división. No tiene por qué haber ese pleito entre católicos y evangélicos, porque las jerarquías de ambos sectores en Nicaragua, dentro de Nicaragua, están vendidas a la dictadura. No es culpa de los evangélicos ni de los católicos, sino de sus jerarcas. ¿Cuándo se dice eso? A ver, Sánchez Nel, ya lo expliqué. La traición a la patria es un delito. Debe determinarse
por una sentencia. Todos los que están fuera del país, con parol o como sean, no tiene nada que ver. Ya los 94 y los 222, hasta una sentencia espuria, improcedente, ilegal, y nos declararon traidores a la patria. Los que han salido y nunca han tenido un juicio ni nada, no tienen por qué. El problema es que a Daniel Ortega se le puede ocurrir cualquier cosa, pero si te vas a la Constitución o te vas a la ley, no, pues. Pasa que hay gente que cree que mintiendo es hacer oposición. Ahí salió un cipote hijo de puta que no sé ni cómo se llama. Ya, a los que se fueron con parol los van a declarar traidores a la patria. Ya los declararon. Hubo una ley. No, lo que fue una reforma constitucional que dice que a los traidores a la patria se les va a quitar la nacionalidad. Pero para eso se tienen que determinar o declarar traidor a la patria. Eso para que no anden enganchando. ¿Por qué? A los del parol mucho menos, porque el parol es una medida legal. Salen legales, tienen que dar el pasaporte en Nicaragua, van a la embajada, hacen todo el procedimiento y salen legalmente de Nicaragua y se vienen legalmente de Nicaragua. Inclusive, después de determinado tiempo pueden ir a Nicaragua. Inclusive pueden salir del país. No recuerdo cómo es que se llama el formulario, vale $520 o $570. Tienes que pagarlo para que puedas salir legalmente de Estados Unidos cuando estás con parol. Entonces ahí no hay nada de eso. Entonces declararían que a la tercera o a la quinta parte de los que han venido con parol que son sandinistas. Sandinistas, danielistas sinvergüenza, ¿verdad? Que hablan mal de la vaca y se beben la leche. ¿Me comprendiste, Sánchez Nel? Jorge José Castillo Pérez, bienvenido. Ali Enrique López, bienvenido. Bueno, eso estamos claros. Eso estamos claros. Todos nosotros, no solo los 222 o los 94, ¿verdad? Son miles que la familia corren peligro. Pero yo creo que ahorita, donde los casi 800.000 nicaragüenses que han salido y unos 600.000 son opositores, o ponerle más, yo tengo familiares que son sandinistas. Entonces, ¿también van en cuenta esos o no van en cuenta? La verdad que en Nicaragua ni los sandinistas, danielistas están seguros, porque a ellos no les interesa que seas sandinista. Lo que les interesa es que seas perro fiel. No importa si sos ladrón, si sos delincuente, si no sos sandinista, no importa si sos liberal, si sos contra, si sos somocista, porque ahí tienen el montón de somocistas y contras, que son sus aliados, contras, jefes contras que tienen grandes propiedades, jefes contras o sus hijos que son cónsules o vicecónsules, o diputados del Parlacén o diputados suplentes de la Asamblea Nacional, contras o jefes contras y sus hijos que son funcionarios del Estado. Pero no creas que eran contras, es que son viejos colaboradores infiltrados de la seguridad del Estado. Ese es el otro problema. Porque la contra estaba súper infiltrada. Igual como han metido y colado a grupos de pendejos dentro de la oposición, igual que infiltraron las marchas, le metieron miles de la juventud sandinista y algunos viejos dentro de las marchas. Si no, la mayoría de la gente que anduvo en las marchas está en Nicaragua.
Y la mayoría, incluyendo algunos que estábamos presos, que estamos aquí en el exilio, no anduvimos en las marchas. Pero en el proceso hicimos conciencia. Por eso a mí me arrecha algunos pendejos. Los verdaderos azul y blancos del 2018, azul y blancos somos todos los nicaragüenses, no sean pendejos. Por eso este programa se llama Nicaragua Somos Todos. Porque si los verdaderos azul y blancos del 2018, donde andaban hasta delincuentes, hubieran representado a la mayoría, en 2018 se acaba la dictadura. Y por eso es donde no eran mayoría. Y por eso es que en este proceso, después del 2018, nos fuimos incorporando otras personas, que fuimos haciendo conciencia y ahora somos mayoría. Pero la dictadura se preparó, echó preso a medio mundo, creó medidas represivas, cortó la posibilidad de la organización interna. Y ahora tenemos que estar ideando. Yo hago mis propuestas, yo no soy líder, no soy nadie. Yo soy un activista que me voy a incorporar a cualquier actividad en la que pueda contribuir a la libertad de Nicaragua. Y ahí es donde los pseudo líderes o llamados líderes, que yo no sé quién los eligió líderes, tendrán que demostrar que lo son. Pero sobre todo bajando a la base, no en reunioncitas de élite que le están dando más bien oxígeno a la dictadura. En vez de estar movilizando al exilio para que a lo interno se envalentone el pueblo y mire que somos centenares de miles en el exterior dispuestos a dar la batalla por la democratización de Nicaragua. Espinosa Antonio, bienvenido. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente que está en el exilio, pues, tiene familia en Nicaragua, y ese es el costo. Ese es el costo. Igual cuando luchamos contra Somoza, éramos poquitos. Hasta que logramos que la gente apoyara la insurrección, pero tampoco todo el pueblo se lanzó a la insurrección, mentira. Managua tenía como 500,000 de personas en ese tiempo, como 400,000 habitantes. Y de toda la insurrección solo 6,000 se retiraron a Masaya en el repliegue. Entonces, y un montón de gente estaba en Operación Cuzuco. Hay que ser serio. De ahí inventaron la Operación Cuzuco, ¿se acuerdan? De toda la gente que se metió debajo de la cama para la insurrección, y el 19 de julio todos eran guerrilleros. Igual, un montón son contras y estaban cumpliendo el servicio militar en el 88. Conozco a varios que dicen que eran contras y estaban cumpliendo el servicio militar en el 88. Varios. En el 89, otros contras que en el 90 estaban cumpliendo el servicio militar. Tapas de chancho. Parece que no hay preguntas, entonces estoy malito. Esto ni siquiera lo planifiqué. Ustedes saben que yo vengo siempre desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Espero que ya la otra semana esté totalmente bien. Este es un gran esfuerzo. Después yo sé que voy a pasar mal, pero bueno. Le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua pronto libre. Daniel, Chamuca, Chayotal, Zapera, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.